Hola, soy Ana Manson de Popcorn. Un gusto conocerlos, chicos, antes que nada. Igualmente. Rodrigo, vean el momento fan. Te sigo desde Campeones. O sea, sí, esa cantidad de años. Esa carta que jugaste ahí, Dios mío. ¿Viste? No, es un montón y la verdad que tenés una carrera impresionante, así que es un gusto Muchas gracias, entrevistarte. muchas gracias. Daniela, felicitaciones por la película. ¿Qué fue lo que más te interesó de esta historia? ¿Cómo llegaste? Llegué en un proceso personal particular. Leí la novela de Martín Sivak, El Salto Papá. Sí. Me preguntaba cómo se atravesaban los duelos y cómo se le explicaba a un hijo la muerte de un padre, y esa excusa fue por la que empezó la película. Me interesaba también, venía escribiendo con Andrea Garrote otro guión que tenía que ver con los procesos históricos, con contar nuestra infancia y el principio de la democracia. Sí. Y El Salto me permitió entender la novela de Martín, que se podía hacer una adaptación libre, volviendo a contar una historia que aparte nos hizo empezar a investigar con material de cómo fueron los secuestros extorsivos de los 80 y por qué los secuestros extorsivos durante la democracia eran el lado B o la resaca ideológica de el incipiente gobierno democrático. Y después de investigar nos dimos cuenta que queríamos trabajarlo como una tragedia y no como un drama familiar. Y que queríamos contar, un hecho externo como es un secuestro extorsivo en una familia que vuelve a la Argentina del exilio político, recomenzando su vida familiar, retomando sus ideas ideológicas y retomando esos sueños, como otra vez se ve interrumpida. Claro. Un poco el proceso inverso terminó siendo, ¿no? Empezaron por esta cuestión del duelo familiar y terminaron como investigando esta resaca ideológica y todo lo que pasaba en esa época. Sí, y empieza con un lugar de ilusión, como es la transición de la dictadura a la democracia. Y también nos interesaba contar lo débil que era ese momento. No se sabía cuánto iba a durar esa democracia. Claro. Y no se sabía qué costo tenía. Rodrigo, ¿qué fue a vos lo que más te atrajo de este personaje? La complejidad, un desafío actoral muy importante, muy potente. Conectar un poco también con... Claro, yo era un niño, ¿no? Cuando nací en el 76, en el 83 tenía 6 años. Y fue un poco intentar ponerme en el lugar de mi padre, ¿no? O de la generación de nuestros padres. Sí. Porque yo tenía la mirada del niño. Yo recuerdo esos años, ese fervor democrático, por primera vez toda la familia en la calle, con mucha gente. Claro, hasta los 6 años yo había vivido en un estado de represión absoluta, que era la normalidad, y de golpe, de un día para otro, ¡ah!, todos en la calle festejando, ¿no? Ese fervor, yo me acuerdo, fue, conectar emotivamente con esa memoria, ¿no? Con esas memorias, entender el rol de la generación de nuestros padres ya en profundidad. Ese desafío ya, te digo, casi terapéutico, ¿no? Porque uno le criticó mucho, ¿no? Como dijo a sus padres, como todo adolescente, pero decís, wow, mirá la que pasaron estos muchachos, ¿no? Una generación muy golpeada, muy atravesada por lo histórico, por lo económico, las crisis que hubo. El desafío actoral de personificar a un marxista, pero al frente de una financiera, esa contradicción flagrante, el derrumbe del mundo de la posguerra, y cuando aparece e irrumpe la globalización, también cómo eso repercute en una persona con esa ideología, la tragedia personal que la atraviesa, todos los mandatos patriarcales que esta generación tuvo, ¿no? Tenés que asumir todas las responsabilidades. No puedes decir que no a nada que se te impone como hombre. No podés comunicar tus emociones. El peso de ese mundo, ¿no? Del mundo global, del mundo particular de esa familia en los hombros de este pobre hombre. Es una síntesis generacional. Ese desafío me convocó profundamente. Tal cual, y fue como reprocesar de alguna manera, ¿no? Como adulto, lo que viviste de niño. Exactamente, y poder comprender exactamente. eso. Y toda esa memoria que ella también recreó la época de una manera impecable, las canciones, las músicas, Sí. las texturas, todo tiene una carga emotiva en el inconsciente colectivo, digo, de los que vivimos en esa época. Los que vivieron esa época, que ven la película, se van a conmover, porque claro, te toca en lugares que por ahí están tapados, ¿no? Pero abre la memoria y la emoción de esa época, ¿no? De esta película. Sí, está muy bien, de paso, la reconstrucción de época, un gran trabajo ahí, Daniela.
¿Por qué piensan los dos, esta es una pregunta para ambos, por qué piensan que se están contando tantas historias sobre este momento de nuestra historia particular hoy, ahora? No sé si tantas, ¿viste? Como decimos tantas, pero en realidad podrías hablar de dos en los últimos años, que es 1985 y creo que nosotros. Porque creo que somos la generación que éramos chicos y que que durante los 80 y los 90 se retrató, pero se hablaba más de la dictadura y nosotros nos hacemos preguntas ya sobre la democracia, Sí. sobre la incipiente democracia y el costo que tuvo. Creo que hay algo de, bueno, volver a valorizar lo que fue el inicio democrático y pensar en las instituciones democráticas. Sí, sí, poner la mirada en esos años tan complejos que terminaron determinando la vida de todas las personas y hoy se dan por sentadas, ¿no? Estos logros que costaron tantas vidas, ¿no? Digo, para la generación de los pibes de hoy de 15 o 20 años, Sí, es cierto. que está todo muy dado, ¿no? En un marco de balotaje y demás. Digo, celebrar que estamos en democracia, que estamos en Estado de Derecho, que el estado de violencia no se vuelve a imponer, que costó mucha vida, mucha tristeza, muchas tragedias durante 20 años, 30 años de violencia, como estaba legitimada la violencia como herramienta política y después institucionalizada, el Estado ya la asume. Digo, nada, mirar un poco el trabajo como trabajadores de la cultura, en nuestro caso como cineastas o como actor de cine, nada, permitirnos también reflexionar sobre esos años para también dar una mirada a los pibitos que están ahí, como, digo, nada, que no se olviden. Que no lo den por hecho. No se olviden del país en el que viven y que nada, que somos argentinos y tenemos que asumir nuestra historia y seguir pensándola, ¿no? Tal cual, un cacho de historia. Un cacho de historia. Sí. Rodrigo, para vos es una responsabilidad, digo, ya has encarnado muchos personajes históricos, pero es una responsabilidad, ¿lo sentís como una Es presión? una responsabilidad más allá de lo artístico, hay una responsabilidad con lo histórico, sí, claro, con la historia más reciente y más traumática de nuestro país, claro. Bueno, muchas gracias, chicos, felicitaciones de vuelta y gran trabajo. Gracias. Bueno, A muchas ustedes. gracias.